Soy repartidor de equipo médico desde hace más de 10 años. Recorro kilómetros todos los días entre ciudades y rancherías del centro de México. Me ha tocado quedarme varado por fallas mecánicas, dormir dentro de la camioneta en medio de tormentas y cruzar caminos que ni siquiera aparecen en los mapas. Pensaba que ya lo había vivido todo. Pero lo que me pasó una noche, en la carretera que conecta Zempoala con San Mateo, me sigue quitando el sueño. A veces, cuando despierto a las 3:33 de la madrugada sin razón aparente, siento que aquella noche nunca terminó. Fue algo que viví, algo que sentí en la piel. No fue un susto cualquiera ni una historia para espantar, fue real. Y lo más inquietante es que todo comenzó con una advertencia que no supe respetar. Aquel día había salido temprano desde la ciudad de Puebla, cargando unos equipos para un centro de salud rural. El trayecto era largo, pero ya estaba acostumbrado. La mayoría de la ruta era tranquila, salvo un tramo final por una carretera estatal poco transitada. No pensé que habría problema. Eran casi las 11 de la noche cuando me di cuenta de que el tanque estaba peligrosamente bajo. Encendí el GPS y vi que la gasolinera más cercana estaba a unos 30 minutos, en una desviación hacia San Mateo. Decidí parar en una pequeña lonchería al borde del camino para preguntar. El lugar estaba casi vacío, apenas un par de traileros en la esquina. Me senté, pedí un café y cuando le pregunté al mesero por la estación de gasolina, me miró con seriedad. ¿Va a la de San Mateo?, me preguntó. Sí, es la que me marcó el GPS. Entonces escúcheme bien, cargue y váyase. No hable con nadie ahí, no responda si le hablan. Me reí, creyendo que era una forma de bromear, pero él no sonrió. No es chiste, joven. A mí también me lo advirtieron una vez y casi no lo cuento. No insistí, pagué y salí, pero su mirada se me quedó grabada. Ahora entiendo que hay advertencias que llegan como regalos y que romperlas puede costar caro. Antes de seguir, déjame hacerte una invitación. Si eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete, activa el signo y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia sobrenatural, porque lo que estás por escuchar no es ficción y lo peor es que podría pasarte también a ti. Después de salir de la lonchería, me quedé un rato dentro de la camioneta en silencio, con el motor apagado. La advertencia del mesero me parecía exagerada, pero había algo en su forma de decirlo. No era el típico cuento para espantar forasteros. Era algo más, algo que parecía pesarle, como si estuviera reviviendo un recuerdo incómodo. Pero ya era tarde y necesitaba gasolina, así que tomé la desviación rumbo a San Mateo. La carretera se volvió más angosta, sin señalamientos ni luces. En los lados solo había monte cerrado. El GPS aún marcaba señal, aunque iba con cierto retraso. Después de casi 20 minutos sin cruzarme con ningún vehículo, vi una estructura a lo lejos, iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban con un ritmo irregular. Era la estación, Gasolinera San Mateo. No había anuncios, no había marcas visibles. Solo un toldo oxidado sobre dos bombas antiguas y una pequeña caseta con vidrios empañados. Estaba abierta, pero el lugar se sentía detenido en el tiempo. Me acerqué despacio y me estacioné junto a la bomba más cercana. Apagué el motor. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico de los focos. Bajé con cautela, revisando los alrededores. No se veía a nadie. Caminé hacia la caseta y entonces, casi sin hacer ruido, apareció un hombre. Delgado, mayor, con un uniforme sucio y una gorra que apenas dejaba ver sus ojos. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y comenzó a cargar gasolina. Todo en él se movía despacio, como si cada gesto le costara esfuerzo. Mientras tanto, el silencio del lugar me empezaba a incomodar. No había grillos, ni viento, ni siquiera el sonido de algún carro a lo lejos.
Parecía que el mundo se había apagado ahí. Miré hacia la tienda de conveniencia al fondo. Estaba cerrada. Las ventanas cubiertas con papel. Ninguna máquina encendida. Me pareció extraño, pero no quise quedarme demasiado. Ya estaba listo para pagar y marcharme cuando lo escuché. ¿De dónde viene? Me di vuelta. Detrás de mí había un hombre que no estaba ahí un segundo antes. Camisa de mezclilla, botas gastadas, barba mal recortada. Su tono fue amable, pero había algo en su mirada, algo que no supe descifrar. Respondí sin pensar, por educación. «Vengo desde Puebla», le dije. «Paso por aquí rumbo a Tlaxco». En cuanto las palabras salieron de mi boca, algo cambió. El despachador detuvo la bomba antes de que se llenara el tanque. Me miró fijamente y, sin decir nada, caminó de regreso a la caseta. No entendía qué pasaba. El otro hombre me seguía mirando sin parpadear. Sentí un nudo en el estómago. No por lo que estaba viendo, sino por lo que estaba empezando a entender. Había roto la advertencia. Y lo peor es que lo había hecho sin pensarlo. Me quedé quieto junto a la camioneta, con la manguera aún colgando del tanque. El otro hombre no se movía. Seguía ahí, de pie, mirándome como si estuviera esperando algo de mí. Quise decir algo más, pero por dentro algo me decía que no debía. No era miedo todavía. Era una especie de incomodidad sorda, como cuando entras a un lugar donde sabes que no eres bienvenido. Guardé silencio, evité el contacto visual y me acerqué lentamente al asiento del conductor. Revisé el medidor de gasolina. No estaba lleno, pero había suficiente para seguir. Cuando cerré la puerta, noté por el espejo que el hombre había desaparecido. No lo escuché alejarse. No lo vi cruzar hacia ningún lado. Simplemente ya no estaba. Giré la llave. El motor arrancó sin problema. Di reversa y mientras maniobraba para salir, vi algo que me paralizó por un instante. Junto a la tienda cerrada, al borde de la pared, había una mujer. No se movía, no miraba, solo estaba ahí, completamente inmóvil, con un abrigo largo, el cabello recogido y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si hubiera estado todo ese tiempo esperando en silencio. Nadie me había dicho que había más gente en ese lugar. Nadie se había acercado a ella, y lo más inquietante, la temperatura en la cabina bajó de golpe, como si el aire acondicionado se hubiese encendido solo. Salí de ahí sin pensarlo 2 veces. Tomé la carretera de regreso y, por unos minutos, me sentí aliviado. El velocímetro marcaba bien. El GPS volvió a actualizarse. El paisaje parecía fluir de forma normal, pero aún así no podía dejar de mirar por los espejos laterales. Esperaba ver algo, o a alguien. No pasó mucho tiempo antes de notar algo extraño. La misma curva que ya había tomado apareció otra vez, la misma rama caída al costado del camino, el mismo poste inclinado. Era como si estuviera dando vueltas, aunque el volante nunca giraba. Revisé el GPS de nuevo y estaba congelado en el mismo punto de antes. Ni un metro más, ni un metro menos. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Tal vez era solo el cansancio, tal vez me había desorientado. Apreté un poco más el acelerador y me concentré en seguir en línea recta. Entonces la vi. A lo lejos, una silueta conocida, luces parpadeantes, estructura oxidada, la misma caseta. Era la gasolinera. Frené en seco. De nuevo, me froté los ojos. No podía ser. No había girado, no había retrocedido. ¿Cómo podía haber regresado al mismo sitio? Y fue en ese momento que lo supe. No importaba hacia dónde manejara, no importaba si me quedaba en silencio ahora. La advertencia ya la había roto. Y cuando uno rompe algo así, lo que venga después ya no depende de ti. Apagué el motor. Me quedé con ambas manos sobre el volante, sin mover un músculo. La estación frente a mí era idéntica en cada detalle. Las luces que parpadeaban con ese ritmo irregular, la caseta con los vidrios empañados, las bombas viejas.
todo igual, como si no hubiera pasado tiempo, como si nunca me hubiera ido. Por dentro sentía que algo estaba mal, pero no sabía explicarlo. No era terror todavía, era algo más frío, algo parecido a estar atrapado en una situación que no puedes controlar, pero tampoco puedes abandonar, como si la lógica ya no tuviera peso. Miré por la ventanilla, no vi a nadie. Me atreví a bajar del vehículo con cautela. Caminé hacia las bombas. No había ruido, ni siquiera el zumbido de los focos que antes eran tan molestos. El silencio ahora era total, de esos que se sienten como presión sobre los oídos. Daba la impresión de que si decía algo, todo se rompería. Me acerqué a la caseta. Vacía. Toqué el vidrio. Nada. Volví a mirar hacia la tienda y ahí estaba de nuevo la mujer, parada en el mismo punto, sin decir nada, sin moverse. Pero esta vez me estaba mirando. Tuve el impulso de regresar al coche, pero sentí algo detrás de mí. Me giré rápido. No había nada, o eso creí. El reflejo en el vidrio de la caseta me mostró una sombra. No una figura clara, solo un cambio en la luz, como si alguien más estuviera de pie a pocos centímetros de mí. Cuando me di vuelta otra vez, todo seguía vacío. Di un paso atrás, tratando de respirar con normalidad. Pero la sensación de estar siendo observado era cada vez más fuerte. Regresé al vehículo. Cerré las puertas con seguro. Y fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el asiento del copiloto había una hoja doblada. No estaba ahí antes. La tomé con manos temblorosas. Era un recibo de gasolina, viejo, arrugado. El logotipo de la estación era el mismo. La fecha, 3 de agosto de 1994. Mi nombre completo, escrito a mano. Solté el papel como si me quemara. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta ahí? No entendía nada, solo sabía que tenía que salir de ahí cuanto antes. Giré la llave. El motor no respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Fue ahí cuando levanté la vista y vi al hombre de la camisa de mezclilla. Estaba parado frente a la camioneta, solo, sonriendo. Lo vi parado justo frente al cofre. Su sonrisa no era amplia ni amigable. Era apenas perceptible, como si disfrutara algo que yo no alcanzaba a entender. Mis dedos temblaban sobre la llave de encendido. Volví a girarla con fuerza, como si el miedo pudiera hacer arrancar el motor a la fuerza. Y entonces funcionó. El sonido del motor me sacudió el pecho. Metí reversa sin mirar. Giré el volante de golpe y salí de ahí como pude, con las llantas rechinando sobre el asfalto viejo. No miré por los espejos. No quería ver si me seguía. No quería confirmar si la mujer seguía parada junto a la tienda. Solo necesitaba alejarme. Tomé la carretera de regreso, ahora convencido de que algo estaba muy mal. Lo que no imaginaba era que lo peor todavía no había empezado. Al principio, todo parecía normal. El camino recto, los árboles al borde de la carretera, la señal del GPS que por fin volvía a moverse. Pero después de unos minutos, algo me hizo frenar. Vi la misma curva, la misma rama seca caída al borde del pavimento, el mismo poste inclinado que había notado antes. Pasé de largo, sin detenerme. Tal vez era otra curva parecida. Me negaba a aceptar lo que mi mente comenzaba a sospechar, pero 10 minutos después, todo volvió a repetirse. La curva, la rama, el poste, la garganta se me cerró. El GPS ahora marcaba un punto fijo, como si estuviera detenido, sin avanzar ni retroceder. La señal desapareció de nuevo. Y lo más inquietante, el reloj del tablero marcaba la misma hora desde que había salido del segundo encuentro con la gasolinera. Las agujas no se habían movido ni un minuto. No podía entenderlo. Aceleré más. El motor rugía, pero nada cambiaba. El paisaje seguía igual, como si el tiempo se hubiera doblado y me hubiera metido en un circuito cerrado del que no podía salir. Empecé a sudar.
no por el calor, sino por la desesperación. La sensación de encierro, aunque estuviera en campo abierto, era asfixiante. Cada kilómetro era idéntico al anterior. Ya no había dudas. Estaba atrapado. Y como si fuera poco, a lo lejos, otra vez las luces, las mismas, las de la gasolinera. Me obligué a frenar. El cuerpo me temblaba. Me quedé en silencio, con el corazón golpeando el pecho desde adentro, como si quisiera salir. Había regresado, o quizá nunca me fui. Ese fue el momento en que entendí que ya no importaba lo que hiciera. No se trataba de la carretera, ni del GPS. Era algo más profundo, algo que empezó desde el instante en que hablé. Desde que respondí esa simple pregunta, ¿de dónde vienes? Y que ahora, sin importar a dónde fuera, ya me había alcanzado. No sabía por qué, pero bajé del coche. Algo dentro de mí decía que no debía acercarme otra vez, pero mis pies se movían sin que yo lo decidiera. Era como si lo que estaba allá adelante me estuviera llamando de una forma que no se oía, pero se sentía. La gasolinera estaba igual, todo estaba igual, pero ahora, más que nunca, el silencio pesaba. Las bombas estaban apagadas en la caseta. El vidrio estaba tan empañado que parecía cubierto de neblina por dentro. La tienda seguía cerrada y ni rastro del hombre de la sonrisa ni de la mujer del abrigo. Pero una puerta en el fondo del terreno estaba entreabierta. Era la del baño. Una luz blanca muy tenue salía desde adentro como una linterna olvidada. Me acerqué. Cada paso parecía más lento. El piso crujía bajo mis zapatos y mis oídos zumbaban. Entré. El olor me golpeó primero. Era una mezcla de humedad, óxido y algo más que no supe identificar. Las paredes estaban manchadas, el lavabo goteaba y el espejo sobre la pila estaba roto en una esquina. Me acerqué con la respiración corta y me miré. Pero mi reflejo no me devolvía la mirada. Estaba ahí, pero quieto, fijo, como si se negara a moverse conmigo, como si estuviera esperando que yo hiciera algo primero. Sentí que me faltaba el aire. Di un paso atrás. Me giré de golpe para ver si había alguien detrás de mí. Nada. Volví a mirar el espejo y ahora había otra figura detrás de mí. Borrosa, oscura, como una sombra mal definida, pero inconfundible. Estaba demasiado cerca. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. La empujé con el hombro, con la pierna, con ambas manos. Golpeé, grité. Nadie respondió, ni siquiera el eco me acompañó. Y entonces escuché una respiración, lenta, muy cerca, como si viniera de adentro del cuarto. Pero cuando volteé, solo vi el mismo baño vacío. Me quedé ahí, en completo silencio, por lo que me parecieron horas, hasta que sin aviso, la puerta se abrió sola. No hice preguntas, solo corrí, salí jadeando. El aire afuera me supo diferente, más espeso, más frío. La camioneta estaba exactamente como la había dejado. Las luces del tablero seguían encendidas. Me subí, encendí el motor sin pensar y me fui. No quise mirar atrás. No sé cómo lo explico, pero sabía que no debía quedarme ni un minuto más, porque ese lugar no era normal, no era parte del camino, era un punto muerto, uno que no aparece en ningún mapa, pero que te encuentra cuando rompes las reglas equivocadas. No recuerdo con exactitud cómo fue que salí de ese lugar. Solo sé que cuando me di cuenta ya estaba en la carretera de nuevo, con el motor en marcha y las manos apretadas al volante. No encendí la radio, no miré el GPS, no hice nada que pudiera sacarme del trance en el que había caído. Lo único que quería era alejarme, lo más lejos posible. Y por un tiempo creí que lo había logrado. Esa noche llegué a Tlaxco con los nervios destrozados. Me hospedé en un hotel pequeño y traté de dormir, pero no pude. Cerraba los ojos y volvía a ver ese espejo, ese reflejo que no me seguía, esa sombra. Al día siguiente,
con la luz del sol atravesando las ventanas, todo parecía más normal. Casi como si lo que había pasado hubiera sido una alucinación provocada por el cansancio. Eso pensé, eso quise creer. Terminé mis entregas, regresé a casa 2 días después y traté de seguir con mi vida. Pero entonces empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Una mañana, al salir de casa, noté algo sobre el parabrisas de la camioneta. Era un papel doblado. Pensé que era propaganda, pero cuando lo abrí, era el mismo recibo viejo que había visto dentro del vehículo en la gasolinera. El mismo, con la misma fecha, 3 de agosto de 1994. Mi nombre escrito a mano en tinta azul deslavada. Lo tiré, pero a la noche siguiente lo encontré sobre la mesa del comedor. Nadie más tenía acceso a mi casa. Volví a deshacerme de él. Lo rompí. Lo tiré por el drenaje. Días después apareció dentro de la guantera. Ya no sabía qué pensar. No había vuelto a hablar del tema con nadie, ni con mis compañeros de trabajo, ni con mi familia. Me limité a guardar silencio. Pero cada vez que veía ese papel, sentía que algo me estaba vigilando, como si aquel lugar no solo me hubiera dejado salir, sino que me hubiera marcado, porque no era solo el recibo. Una mañana, al subir al vehículo, noté huellas pequeñas en el tapete del asiento del copiloto, como si un niño hubiera estado allí, descalzo, mojado. A partir de ese día, entendí que la distancia no significaba nada, que no importaba cuántos kilómetros me separaran de ese lugar, algo de allá había venido conmigo. Comencé a perder la noción del tiempo. Había noches en las que despertaba sin razón aparente, con el corazón latiendo rápido y la garganta seca. Al principio no le di importancia. Pensé que era estrés, ansiedad, algo relacionado con todo lo que había vivido en esa maldita gasolinera. Pero pronto noté el patrón. Siempre era la misma hora, 3:33 de la madrugada, sin falla. Cada noche, a esa hora exacta, mis ojos se abrían de golpe. Y lo peor no era el insomnio, sino la sensación física casi tangible de que había algo en la habitación. No podía verlo, no podía oírlo, pero estaba ahí, a veces en una esquina, a veces al pie de la cama, como una sombra que se esconde apenas la buscas. Una noche, harto del miedo, me obligué a levantarme. Caminé por el departamento en completo silencio. Nada se movía. Pero cuando pasé frente al espejo del pasillo, me detuve en seco. Vi algo. Por un segundo, creí que era mi reflejo, pero no era yo. Había un retraso, una diferencia mínima, casi imperceptible, entre mis movimientos y los del reflejo. Fue solo un instante, pero bastó para que un escalofrío me recorriera de pies a cabeza. Volví a la cama. No dormí más. Otro día, mientras me preparaba un café a las 3:30 de la madrugada, el sonido de una bomba de gasolina rompiendo el silencio se filtró desde la ventana. Vivo en un segundo piso, en una zona residencial. No hay estaciones cerca, no hay razón para escuchar eso, pero lo escuché. Un clic seco, como el sonido exacto que hacen las bombas cuando se activan. No 1, sino 2. Luego 3. Y después, silencio. Me asomé por la persiana. No había nadie en la calle, ni un solo auto, ni una sombra. Pero el sonido había sido real. No fue mi cabeza, no fue un sueño. Y entonces supe que había cruzado una línea de la cual no se regresa. Ya no estaba en la estación. La estación estaba en mí. Desde esa noche, cada vez que despierto a las 3:33, no corro las cortinas. No me levanto, no me muevo. Me quedo en la cama respirando lento, esperando que pase, porque aunque no puedo verlo, siento que algo me observa desde algún lugar más cercano de lo que me gustaría aceptar. Y a veces, cuando cierro los ojos, juro que escucho una voz. Una sola palabra. Mi nombre.
Después de semanas sin dormir bien, decidí hacer algo que muchos considerarían exagerado. Me mudé. Empaqué todo en una tarde, sin decirle nada a nadie. Encontré un departamento al sur de Cuautla, en una zona tranquila, sin edificios altos ni estaciones de servicio cerca. Busqué específicamente un lugar sin ascensor, sin espejos grandes, sin nada que pudiera recordarme lo que había vivido. Los primeros días fueron tranquilos. No desperté a las 3:33. No encontré papeles extraños, ni escuché sonidos que no tenían explicación. Empecé a creer que lo había superado, que tal vez todo había sido producto del agotamiento, una alucinación que mi mente cansada había transformado en pesadilla, hasta que pasó algo que me hizo entender que no se trataba del lugar. Una noche, mientras caminaba por una plaza comercial para comprar víveres, pasé junto a los ascensores del estacionamiento subterráneo. Las puertas se abrieron solas justo cuando pasé frente a ellas. No había nadie adentro, pero durante un instante, brevísimo, vi una figura de espaldas, inmóvil, justo en el centro de la cabina. No me detuve, no giré, seguí caminando con el corazón latiéndome en los oídos, pero supe que lo había visto, otra vez. Más tarde esa misma semana, en el nuevo edificio, algo peor ocurrió. A las 3 de la madrugada, escuché el sonido de la puerta principal del edificio abrirse. Vivo en una unidad cerrada. No hay portero. Nadie debería entrar a esa hora. Me levanté, bajé con cautela por las escaleras y noté algo que me dejó helado. La puerta del cuarto de medidores, una que siempre permanece cerrada con candado, estaba entreabierta. Encendí la linterna del celular y me asomé. No había nadie adentro, solo una hoja en el piso, arrugada, manchada. Era la misma ficha, el mismo papel con mi nombre, la misma tinta azul, las mismas letras apenas visibles. J.N. No grité, no lloré, solo regresé a mi departamento y entendí, por fin, lo que nunca quise aceptar. No era la gasolinera, no era el camino, ni siquiera era ese hombre que me habló. Era yo. Yo respondí. Yo abrí la puerta con una palabra. Yo permití que algo pasara. Y desde ese momento, no importa dónde esté, no importa cuánto me mude, porque ahora sé la verdad. Él no está allá, está aquí. Desde aquella noche, dejé de intentar explicarlo. No le conté a nadie, ni a mi hermana, que me llamó preocupada por mis cambios de humor, ni a mis compañeros de trabajo, que notaban que ya no almorzaba con ellos, ni siquiera a la psicóloga que intenté visitar una vez, pero de quien me alejé cuando me pidió que contara todo con detalle. Porque ¿cómo explicas que una estación de servicio olvidada por todos, en una carretera secundaria, puede seguirte a donde vayas? ¿Cómo le haces entender a alguien que una vez que hablas, ya no puedes deshacer lo dicho? Comencé a vivir como un fugitivo en mi propia casa. Cubrí los espejos, evité cualquier reflejo. Dormía con una lámpara tenue encendida y la televisión sin volumen, solo para no escuchar el silencio absoluto. Pero a veces ni eso ayudaba, porque él seguía ahí. No siempre podía verlo, pero lo sentía. En las mañanas encontraba marcas de pisadas pequeñas cerca de la entrada, a veces cenizas sobre el tapete, o una sombra cruzando fugazmente por el rabillo del ojo mientras me cepillaba los dientes. Y lo peor, despertarme a las 3:33 a.m., no por una alarma, sino por esa sensación en el pecho, ese vacío que te dice que no estás solo. Una madrugada me atreví a salir al pasillo. Llevaba semanas sin hacerlo a esa hora. Abrí la puerta. Nadie. Pero en el fondo del corredor, justo debajo del foco titilante, había una marca en la pared. Una mano, pequeña, hecha con algo que parecía hollín. Me acerqué, lento. El aire estaba más frío ahí. El foco oscilaba como si fuera a apagarse, y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que al lado de la marca alguien había escrito una palabra, 3 letras, T-N.
Era mi ficha, mi marca, mi destino. Desde entonces entendí que aunque haya regresado a mi piso, aunque siga trabajando, aunque camine bajo el sol como cualquier persona normal, una parte de mí sigue allá abajo, allá, en ese pasillo sin número, en esa estación sin nombre. Y no sé cuánto tiempo más podré fingir que no lo siento. Hace 2 semanas tuve que visitar un hospital en Toluca por un asunto de trabajo. En el pasillo, sin pensarlo, presioné el botón del elevador. Las puertas se abrieron y ahí estaban, un par de zapatillas pequeñas, viejas, con los cordones sueltos justo al centro de la cabina. No vi su rostro, no me atreví. Retrocedí un paso, las puertas se cerraron. Desde ese día no uso elevadores. Subo escaleras aunque sean 10 pisos. Camino con audífonos, incluso en casa, para no oírlo. Pero sé que no importa. No estoy escapando, solo estoy postergando. Y si algún día te encuentras con un niño solo, callado, parado dentro de un ascensor, no le hables, no lo mires. Y sobre todo, jamás le devuelvas la mirada. Porque una vez que lo haces, él también te ve a ti y no dejará de verte. Nunca.